19 de julio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les está permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. En el Evangelio de la misa de hoy nos encontramos con otro de los enfrentamientos que tuvo Jesús con los fariseos. Tantas veces nos narran los evangelios como ellos se acercaban a Jesús con malas intenciones para reprocharle que no cumplía con la ley del Señor, que no respetaba el sábado, ni el templo o las otras instituciones religiosas del pueblo de Israel. Y Jesús siempre volvía por la dignidad y la santidad de la ley de Dios como expresión de su voluntad santísima, y también les reprochaba a ellos su dureza de corazón. Y eso es también lo que hizo en esta oportunidad, en la que ahora los fariseos no reprochan directamente una obra o una palabra de Jesús, sino algo que vieron hacer a sus discípulos, concretamente tomar unas gavillas del campo y comerlas en un día sábado. Entonces el Señor les trae una serie de ejemplos bíblicos en los cuales queda muy claro que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios ni por el servicio al prójimo. Y por eso les trae ese ejemplo del rey David, que precisamente sirviendo a Dios junto con sus hombres tuvo necesidad de alimentarse, y ciertamente el sacerdote le permitió alimentarse de esos panes consagrados y no incurrió en falta. Y también como los sacerdotes, por servir a Dios, no incurran en falta por dedicarse al servicio, al culto divino en el día sábado en el templo. Y con todo esto, Jesús nos enseña cómo Él no ha venido a abolir la ley del Sinaí, sino a darle plenitud, perfección, y esto lo hace revelando su hondo sentido. Y también Jesús purifica la práctica de la ley de todas esas observancias o preceptos humanos que se fueron añadiendo con el tiempo y que la fueron complicando cada vez más. Y por eso el Señor nos revela cuál es el verdadero sentido de la ley, que es un instrumento, un medio, un camino para crecer en el amor, para amar con más pureza y con más intensidad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y por amor a Dios. Y de esto se trata la ley, no es un fin en sí mismo, sino un medio, como una pedagoga que nos enseña cómo debemos comportarnos para agradar a Dios y cumplir su voluntad. Y también corrige a los fariseos en ese error en el que habían incurrido tan grave que les nublaba la mente, y era en darle tanta importancia a esos preceptos humanos o esa interpretación tan rigorista o exagerada de los preceptos de la ley, que llegaban incluso a faltar a la caridad. Por eso el Señor les recuerda ese dicho de la Escritura: Dios se complace más en la misericordia que en los sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificio, entendido como un sacrificio ritual. Y por esa dureza de corazón terminaban condenando a los inocentes, dice Jesús. Y por último,
el Señor se proclama a sí mismo como el Señor del sábado, es decir, aquel para quien fue instituido este descanso sabatino y el que es la plenitud también de la ley y el que le da sentido en cuanto Dios verdadero, pero además en cuanto Hijo del Hombre es el perfecto cumplidor de la ley y el que viene a reparar todas las transgresiones que se han cometido contra la ley del Señor, contra la voluntad de nuestro Dios, Él mismo, que vive sometido a la voluntad del Padre con una sumisión gozosa, filial y ejemplar para todos los que crean en Él. Entonces pidámosle al Señor que también nosotros sepamos descubrir el sentido verdadero de la ley del Señor, de su ley, que es precisamente eso, ¿no? El conducirnos a la verdadera libertad para poder amar a Dios cada vez con más pureza, con más intensidad y que podamos demostrar ese amor con obras de misericordia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.